¿Y por qué de forma diferente tomar al niño y de manera contundente golpearlo como lo golpeó hasta que cae? Pareciera como si con el niño del cual él desconfiara la paternidad se hubiera ensañado. Y con la niña, con quien al parecer tenía un mejor vínculo antes de presuntamente saber o sospechar que era o no era de él, le propinara esa cantidad inmesurable de heridas. Hay una violencia expresiva brutal, brutal. Bienvenidos a Operación Crimen. Hoy vamos a tocar un tema que nos ha conmocionado a todos, un tema muy triste y muy reciente que acaba de pasar estos últimos días. Y vamos a hablar del tema de Darwin Felipe Beltrán, el hombre que asesinó cruelmente a sus dos menores, Susan y Santi. Esto ocurrió en el barrio Las Ferias, acá en Bogotá. Doctor Belisario, ¿cómo está? Y pues es un tema muy triste que toca todas las fibras y personalmente me conmueve muchísimo y me duele mucho hablar de esto. Y pues doctor, ¿cómo podemos analizarlo? Sí, Valentina, tú lo has dicho, es perturbador. Esto no lo podemos normalizar, no podemos ser insensibles ante una situación tan fuerte como esa donde un papá toma de esa manera la vida de sus hijos. Recordemos varias cosas, Valentina. La primera, y lo hemos hablado aquí anteriormente, que nos siguen, lo saben, lo han visto, lo han escuchado, y es que pues los seres humanos como instinto no tenemos ese instinto paterno ni materno. Por eso precisamente pueden ocurrir cosas como estas, ¿sí? Que nuestro vínculo con los hijos o con los niños lo construimos a través de el afecto, del amor, del cuidado. Y yo sé cómo te ha tocado esto, Valentina, por lo que tú me contabas ahorita y que me da mucho gusto saber. Y es que tú tienes niños de bienestar familiar que son próximos a dar en adopción. Y mira tú cómo te has vinculado en ese corto tiempo con esos bebés, con esos niños. Y por eso precisamente resulta tan perturbador este tipo de situaciones. Tenemos que hablar de violencia vicaria. Tenemos que hablar de salud mental, Valentina. Independientemente a si aquí hay o no un diagnóstico de lo que se está hablando de una posible esquizofrenia por parte de este señor, pues hay que hablar de salud mental. Si verdaderamente él tenía esquizofrenia, que es una enfermedad muy, muy fuerte, es una enfermedad incurable, empecemos por ahí, que necesita de medicación, que necesita de seguimientos, que necesita de ciertas características para que sea más o menos funcional. Y si él no iba a psiquiatra, si él no consumía su medicación, si tenía prescrita medicación o no, pues es gravísimo. Si su pareja estaba en ese riesgo, pues también es un tema muy grave, porque no solamente estaba en riesgo su pareja, sino principalmente los niños. Que dentro de la violencia vicaria, lo que nos dice el término vicario es una violencia por sustitución. Es decir, cuando yo como papá utilizo o instrumentalizo a mis propios hijos para hacerle daño al progenitor contrario, en este caso a la mamá, que está inmerso, Valentina, dentro de algo llamado violencia de género. Y la violencia de género pues tiene el sesgo en nuestro país y en Latinoamérica, sí, digo en Latinoamérica porque en Europa no hay ese sesgo. En Europa la violencia de género no dirigida solamente hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Aquí en Colombia y en Latinoamérica la violencia de género, por el tratado que se hizo de Belém do Pará en Brasil hace unos años, pues va más direccionada hacia la mujer. Porque además es cierto, Valentina, la gran mayoría de víctimas en realidad son mujeres. Ese es el contexto complejo que tenemos de este caso tan aberrante y tan perturbador que hoy nos ocupa. Doctor, aparte porque los niños obviamente no tienen la fuerza que tiene un adulto, ¿cómo se van a defender? Me imagino el desespero de no ver a su mamá porque ella salió minutos antes, ¿verdad? De la casa. Bueno, Valentina, ¿qué es lo que hasta el momento la información disponible está diciendo? Por lo menos aquella que ha sido de mi conocimiento, porque también se ha especulado mucho. Sí, dentro de esas especulaciones
se habló de que al niño lo habían dejado. Eso no es cierto. ¿Mm? Son dos menores, como tú dices, vulnerables, absolutamente vulnerables, ¿sí? Es que un niño no tiene cómo defenderse, o sea, es que por eso son las víctimas predilectas de tipo seriales, bueno, de toda esta situación tan fuerte, tan perturbadora. Al parecer la información disponible de la cual tenemos dice que el señor después de una discusión con su pareja, donde al parecer él al parecer estaba desconfiando de que su hijo menor no era hijo de él. Al parecer la confronta de una manera agresiva, porque ya había unos antecedentes de violencia intrafamiliar, y dentro de esa confrontación y ese reclamo, la señora al parecer le dice que ninguno de los hijos era de él. Pues un hombre con esta psicopatología, si partimos de que presuntamente, lo digo porque no tengo la confirmación de por lo menos una historia clínica que me guíe para afirmarlo en consecuencia, tenía esquizofrenia y antecedentes de violencia, de precario control de impulsos, pues decirle esto es arrojar una en el rostro de los menores. Él toma al niño y lo empieza a golpear de una forma brutal. De hecho, fue por los múltiples golpes que el niño recibe contra las paredes, bueno, contra lo que encontraba, era una cosa muy brutal. Y a la niña le propina 21. Y uno desde la perfilación criminológica analiza por qué con uno hizo esto y por qué con el otro algo diferente. Es decir, por qué ambos no los tomó con casi tenía un objeto cortopunzante y ambos los ultimó de esa forma. Y uno analiza la violencia expresiva. Hay dos tipos de violencia, Valentina, dentro de una escena. Una es la violencia instrumental, que es la necesaria, básica para hacer lo que se quiera hacer. Si en este caso era ultimar a los niños, pues con que había sido suficiente, con un par de en órgano vital, no se necesita más. Pero ¿por qué darle 21 a la niña, que era la mayor, la niña tenía 7 años, y por qué de forma diferente tomar al niño y de manera contundente golpearlo como lo golpeó? Hasta que cae pareciera como si con el niño del cual él desconfiara la paternidad se hubiera ensañado. Sí. Y con la niña, con quien al parecer tenía un mejor vínculo antes de presuntamente saber o sospechar que era o no era de él, le propinara esa cantidad inmesurable de heridas. Hay una violencia expresiva brutal, maquiavélica, muy fuerte, muy fuerte. Tanto que es de mi conocimiento que los forenses que fueron a fijar la evidencia salieron absolutamente afectados, muy afectados con lo que vieron en esa escena tan brutal. Y que nuestros periodistas de acá de apoyo que lograron ver algo de la escena, pues también resultaron impactados con lo que lograron ver y encontrar en la escena. Fuerte, Valentina, muy fuerte. Claro, es difícil ver unos angelitos que les arrebataron la vida. Y como te decía, a mí me conmueve y me es muy difícil hablar, la verdad. Pero pues igual tengo que seguir haciendo el cuestionario y según vecinos dicen que Darwin salió un poco satisfecho. Él pudo haber sentido eso como felicidad de lo que acabo de hacer. Mira, Valentina, es que, Dios mío, el tema es tan complejo. Si esto fue cometido en una situación de un episodio de esquizofrenia, es decir, de algún delirio, de alguna alucinación, sí es probable que él haya salido como si nada. Aquí hay otro dato que inclusive tuve la oportunidad también de conocer. Cuando la comunidad lo golpea, porque lo alcanzan a golpear, a él lo llevan al hospital cercano. En el hospital el médico le dice, cuénteme por qué lo golpearon. Y él, sin ningún atisbo
emocional, dice, por mis hijos. Algo similar hace cuando él está en la audiencia de legalización de captura ante la juez, una juez mujer. Y él no sé por qué razón tuvo acceso al teclado. En el teclado empezó a escribir cosas. Dentro de lo que escribía, él escribió, es que yo tengo pasaporte y puedo viajar por cualquier ciudad del mundo. Eso puede ser tipo una forma de un delirio, de quién se está creyendo él. Y después dice, yo libré a mis hijos del sufrimiento de este mundo puerco, este mundo podrido, algo similar. Eso está hablando de salud mental. Ahí pasa algo. Esto no es, evidentemente, de alguien normal. Y esto no es de un psicópata. Yo sé que mucha gente, lo primero que se le da a su cabeza es un psicópata. No, aquí hay algo más, aquí pasa algo más, aquí estamos teniendo algo más en salud mental. Y evidentemente sé que la Fiscalía está haciendo todo lo posible para esclarecer esa situación, para hablar y entrevistar a la mamá de los niños que hasta el momento por el shock que esto le produjo Claro. no ha podido ser entrevistada. Sé que ella está con acompañamiento de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales del distrito, mientras logran homeostatizarla, es decir, tenerla en un nivel en el cual ella pueda ofrecer un testimonio confiable. Doctor, ¿qué pasa por el cerebro de una persona que tiene esquizofrenia? Uy, Valentina, varias cosas y eso es una muy buena pregunta. La esquizofrenia es una enfermedad compleja. El cerebro del esquizofrénico, en primer lugar, sufre mucho, porque son personas que tienen delirios y alucinaciones. Y la gran mayoría de esas alucinaciones, cuando hablo de alucinaciones, me refiero a que yo oigo algo que los demás no escuchan y veo cosas, imágenes que los demás no ven y de manera real, y eso me afecta mi conducta. Y digo son predominantemente visuales y auditivas porque es que nuestra corteza, nuestro neocórtex, es mayormente visual y auditivo, ¿sí? Pese a que tenemos localizaciones, entonces podemos localizar nuestra corteza visual en la parte occipital, pero también el parietal tiene mucho que ver, o sea, esta parte de nuestro cerebro, con lo espacial y por ende lo visual. Los frontales al reconocer rostros, por ejemplo, y eso es muy visual. Auditivamente, ambos lóbulos temporales. Pero todo el cerebro se conecta mucho de manera visual o auditiva, entonces si uno tiene estas alteraciones, está alterando el cerebro y está alterando la conducta. Tenemos muy pocas alucinaciones olfativas y muy pocas alucinaciones gustativas o táctiles, porque en nuestro cerebro las áreas son más pequeñas que las visuales y auditivas. A diferencia de las mascotas, yo sé que tú también eres amante de las mascotas igual que yo. Los perros, por ejemplo, tienen 1100 veces mejor olfato que nosotros. Esa es una de las razones por las cuales hasta ahora en ningún aeropuerto del mundo se haya podido reemplazar con una máquina el olfato del perro. Sí, total. Ellos son absolutamente confiables en lo que dicen a nivel de dinero falso, o de divisas ilegales, de alucinógenas, en fin, de comida, son magníficos. Porque el cerebro de ellos sí está predominantemente mediado por temas olfativos, por ejemplo. En nosotros no, entonces el esquizofrénico tiene ese tipo de alucinaciones, pero también delirios. ¿Qué implica el delirio? Que él siente ser alguien que no es. Entonces él siente ser, por ejemplo, un enviado de Dios, o que el Espíritu Santo le habla o que ve el Espíritu Santo y que le ordena que haga cosas, o que es una reencarnación de Simón Bolívar. Y de manera real lo vive de esa manera y se comporta de esa manera congruentemente, ¿sí? Es muy fuerte, es muy difícil. Por eso, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en la inimputabilidad, es muy posible que un esquizofrénico llegue a ser inimputable, porque tiene dificultad en autodeterminarse y en comprender en un momento dado lo que hace. Y esa es la controversia que ahora se está Sí, hablando. esa es la controversia. Pero para eso lo que yo digo, se necesita la evidencia, o sea... Que fiscal- demuestre que sí tiene esquizofrenia. Exactamente, un fiscal no puede
armar su teoría del caso sin evidencia. O sea, el fiscal, mientras no tenga una historia clínica que dé cuenta de que el señor tenía un tratamiento o tenía un diagnóstico, una impresión diagnóstica de años atrás, porque la esquizofrenia no surge de un momento para otro. O sea, la esquizofrenia no es un estado de locura de este momento, no. Eso tiene inclusive unos antecedentes que pueden irse presentando desde la niñez. Algunos inclusive tienen antecedentes biológicos, es decir, predisposiciones biológicas. Mi padre, mi abuelo, mi mamá, un tío sufre esquizofrenia. Es posible que tenga yo una pequeña carga genética que me predisponga a la esquizofrenia. Y si el ambiente lo favorece, pues desarrollo esquizofrenia. Por la edad, sí, está en una edad en la que sí es posible temas de esquizofrenia. Es decir, si alguien no desarrolla una esquizofrenia antes de los 40 años, después de los 40 años, eso no va a aparecer. O sea, yo, por mi edad, me libro de sufrir esquizofrenia. Si yo dijera en ese momento que estoy desarrollando esquizofrenia, estaría mintiendo. Eso científicamente no sería posible. Pero la edad de Erwin es posible, está dentro de ese rango, que sea alguien que sí haya desarrollado la esquizofrenia, pero necesitamos historia clínica. Si tenía medicación o si le prescribieron medicación, pues qué medicación tomaba. O si la dejó de tomar, cuál fue el riesgo de haber dejado de tomar la medicación. Cuántos controles tuvo, qué tipo de esquizofrenia tenía. Dentro de esa, la de mayor riesgo de heteroagresividad, es decir, de agresividad hacia los demás, es la paranoide. Entonces, saber si esa fue la impresión diagnóstica que tenía. Mientras si estuvo recluido en algún centro especializado de salud mental, por ejemplo, Clínica de la Paz, pero no tenemos todavía esa información, no está, pese al comportamiento bizarro del señor. Doctor, ¿una persona que sufra de esquizofrenia puede sentir un arrepentimiento? Sí, pero va combinado con muchas cosas. Ese arrepentimiento puede ir combinado con autoagresión. Sí, o sea, puede que en algún momento tenga un alto riesgo de quitarse la vida, ¿sí? O de hacerse daño de alguna manera, eh, con conductas bizarras como una onicofagia, empezar a comerse las uñas, los dedos, una tricotilomanía, empezar a arrancarse el pelo, un cuadro muy complejo, precisamente psicopatológico, de lo que psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos podemos dar cuenta. Doctor, ¿una persona cómo detecta que alguien tiene esquizofrenia? Especialmente si convive con uno. Mira, el esquizofrénico tiene una de sus particularidades es el comportamiento bizarro, es decir, extraño, ¿no? Entonces, el comportamiento extraño está lo que te mencionaba anteriormente. Puede que tenga delirios, puede que tenga alucinaciones. El esquizofrénico no es esquizofrénico todo el tiempo. Él tiene episodios psicóticos, episodios que le van dando que son extraños, ¿sí? En algunos puede ser acumulador de basura, por ejemplo. ¿Sí? Recoger basura en la calle y llevársela a la casa. Ese es un comportamiento bizarro. Descuidar su higiene personal a extremos. Tener en ocasiones unos comportamientos extremadamente suspicaces. Entonces, son personas que creen que su familia les va a hacer daño, que los van a matar, que los van a secuestrar, o que van a venir otros seres y se los van a llevar, ¿sí? En un ovni, por ejemplo, extraterrestres, cosas de esas, con discursos y narrativas muy bizarras. Pues eso llama la atención, esos son banderines rojos, eso es causa y motivo para llevarlo a una valoración de tipo psiquiátrica, psicopatológica, psicológica especializada. Doctor, y si una persona con esquizofrenia también está consumiendo drogas, me imagino que es peor. Uy, Valentina, potencializa los síntomas. De hecho, la primera prescripción para alguien que tiene una impresión diagnóstica, cuando hablo de impresión diagnóstica es preliminarmente. Cuando hablo de diagnóstico es que ya están seguros de que eso es. Entonces, bien sea que tenga una impresión diagnóstica o un diagnóstico de esquizofrenia, la primera prescripción es cero alcohol, cero cannabis y ningún otro tipo de droga alucinógena. Nada. Cero bebidas estimulantes. Nada de eso. ¿Por qué? Porque si lo hace o lo combina, muchos caen en eso
hablamos de un trastorno dual. El trastorno dual va acompañado del consumo y abuso de sustancias psicoactivas, de alcohol, junto con trastorno mental. Eso es gravísimo, eso es desastroso. ¿Será que Darwin estaba consumiendo drogas? Es posible, Valentina, es posible que haya tenido esa situación, es muy posible, pero como te digo, yo creo que la Fiscalía sigue haciendo un esfuerzo para encontrar todos esos elementos. Yo sé que la Fiscalía está haciendo un esfuerzo juicioso. Digo que lo sé porque yo conozco al fiscal del caso, ¿no? Es el doctor Sergio Andrés Palomino. Él es una persona muy académica, de bastante experiencia en la Fiscalía, lleva ya unos buenos años en la unidad de vida. No es el primer caso al que se ha tenido que enfrentar, que ha tenido que resolver, y yo sé que está esforzándose junto con todo su equipo de trabajo para dilucidar de la mejor manera posible esta situación tan macabra, tan fuerte que ocurrió. ¿Y él qué ha dicho, doctor? Bueno, no he tenido la oportunidad de hablar con él directamente, pues porque él por su cargo y por lo que tiene, no puede Y me imagino que hay información dar confidencial. información Uy, confidencial del caso, sí, es información que está protegida bajo reserva, eh, pero que sé que estoy seguro que se está haciendo de una manera juiciosa. A veces la gente del común dice, pero es que la fiscalía no hace nada, ahora. sí, es que la fiscalía no hace una buena investigación, en fin. No, no, nosotros tenemos con qué hacerlo, nosotros tenemos con qué encontrar elementos que se aproximen a la verdad. Eh, entonces sé que está dentro de ese procedimiento. Aparte porque la mayoría pues lo quiere ver preso. Mucha gente también está pidiendo cadena perpetua. Claro, Valentina, mire, yo creo que lo hemos explicado anteriormente en cómo funciona el cerebro. Sí, nosotros somos muy ligeros, ¿sí? Es que, no, te lo quiero explicar con un ejercicio, para que veas cómo. Para el próximo. No, yo traigo mi maleta mágica, ¿Ah, sí? Permítame. Voy a usar esta bolsa que a veces usan en las iglesias para pedir el diezmo, pero no es este caso. Es para em, contener lo que está acá. Aquí hay unas balotas. Quiero que las vayas sacando de una en una y las vayas colocando sobre la mesa. Ok. ¿Ok? ¿De qué color son las dos que has acabado de sacar? Naranja. Ok, sigue. Ok, van tres. Van cuatro balotas naranja, ¿cierto? Sí. Ok. ¿De qué color crees que sea la última balota que hay ahí que aún no has sacado? Yo digo que naranja también. Ok. Ok. No va. Fíjate cómo nos equivocamos, Valentina. Lo que tú has hecho es lo que comúnmente cualquiera de nosotros hubiera hecho y hubiera concluido. Nosotros tendemos a pensar que porque hay cierta repetición en lo que hacemos, ¿sí? En lo que pensamos, las cosas son como las pensamos o como las creemos. Creemos que si de las 5 balotas que hay acá sacamos 4 y todas son naranja, necesariamente la quinta puede ser naranja o es naranja. Y fíjense que puede que no, ¿ves? El cerebro nos engaña. Pensamos que porque esta persona hizo esto es necesariamente un psicópata y despiadado, pero no sabemos sobre su salud mental, ¿ves? Y eso es importante dentro de lo que nosotros podemos manejar. Doctor, si a Darwin en el momento que le hagan el examen sale que efectivamente tiene esquizofrenia, ¿eso le puede reducir la condena? Sí, Valentina. No solamente podríamos hablar de una reducción, y en esto no quiero que seamos ligeros quienes nos ven y nos escuchan, porque es una realidad y estamos bajo una normatividad. Si él resulta con esquizofrenia verdaderamente y adicionalmente en el momento de los hechos se puede demostrar que estaba en un episodio psicótico, es incluso posible que sea inimputable y que él no pague una condena intramural, sino que sea remitido a centro especializado en salud mental. Se aplica
por ejemplo, si esto es un... No, no es un... Es cuando se mata al papá, ¿sí? Esto está como con agravantes. Y son varios los agravantes y los agravantes le van a sumar a ese man 60 años. Los agravantes son sobre menor de edad. 2. Ah, eso es bueno que no lo digas. Sus hijos o personas a su cuidado, no importa si no son sus hijos biológicos, por el uso de y la sevicia con la que actuó sobre el cuerpo de las víctimas. Todos esos son agravantes y hasta el momento van 58 años. Aquí la máxima son 60. Por uno solo. Ahora súmele el otro, pues le van a dar los 60 años. No es porque aquí no hay de manera sistemática una agresión hacia la niña. No hay evidencia de eso, por eso no es... Y porque además no fue la única víctima, el niño también es víctima. ¿Ves? Entonces, no estamos hablando de un... ¿Y cuántos años le podrían dar? Eso va a depender de lo que la fiscalía alegue, pueda demostrar y de lo que finalmente el juez o la juez decida. Ok, doctor. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este caso tan triste? Uy, Valentina. Eso que lamentablemente no estamos dejando de sorprendernos con lo fuerte. Nosotros creíamos que con el caso de la pequeña Sofía ya habíamos visto todo, ¿sí? Que con el caso de ese otro niño pequeño que resultó también, pues que más de eso no había más. Pero encontramos algo mucho peor. Debemos trabajar en salud mental. Debemos proteger no solamente a las mujeres y los niños, sino a los hombres. Los hombres estamos generando fuerte daño. ¿Qué pasa con la salud mental de los hombres, Valentina? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué no se nos está educando en manejar los impulsos? ¿Por qué no se nos educa en manejar la ira? ¿Por qué no se nos educa en manejar nuestra salud mental? Ahí estamos fallando. Y ha sido un mes terrible, uno tras otro. Doctor, muchas gracias. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.